El poder transformador del Sermón del Monte. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mensaje más poderoso que Jesús compartió con la humanidad? Un mensaje tan profundo que, a pesar de haber sido pronunciado hace más de 2000 años, sigue iluminando vidas, sanando corazones y transformando destinos. Ese mensaje es el Sermón del Monte. Un discurso que no solo marcó la historia, sino que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una guía práctica para encontrar paz, felicidad verdadera y propósito. Quédate hasta el final, porque descubrirás enseñanzas que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video, porque juntos queremos llevar este mensaje de esperanza a más personas. Las bienaventuranzas, el camino a la verdadera felicidad. Jesús comienza con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Pero lo sorprendente es que no describe la felicidad como el mundo la entiende, riquezas, poder o reconocimiento. En lugar de eso, dice: bienaventurados los pobres en espíritu porque reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cada frase es un retrato del corazón humilde y confiado en Dios. Jesús redefine la felicidad, no depende de lo que tienes, sino de lo que eres delante de Dios. Jesús continúa diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dice podrían ser o intenten ser, sino que afirma que ya somos sal y luz. La sal preserva, da sabor, evita la corrupción. La luz ilumina, guía y revela el camino. Eso significa que nuestra vida tiene un propósito: ser influencia positiva en medio de un mundo que muchas veces vive en tinieblas. Jesús nos recuerda que nuestra fe no es para ocultarla, sino para reflejarla en nuestras palabras, acciones y actitudes. Uno de los mensajes más revolucionarios del Sermón del Monte es el llamado a amar a los enemigos y perdonar de corazón. El mundo enseña a devolver mal por mal, ojo por ojo. Pero Jesús rompe ese ciclo de odio y nos dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Es el acto más poderoso que nos libera del rencor y nos hace semejantes a nuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos, experimentamos verdadera paz interior. Jesús también nos enseña cómo orar. No con palabras vacías ni buscando impresionar a los demás, sino con un corazón sincero. De allí surge el Padre Nuestro, una oración sencilla pero profunda que nos recuerda la dependencia de Dios cada día. Además, habla sobre la importancia de ayunar y dar a los necesitados sin buscar aplausos. El mensaje es claro: la vida espiritual no se trata de apariencias, sino de una relación íntima y genuina con Dios. Jesús toca un tema que aún hoy nos roba la paz: la preocupación. Él dice: no os afanéis por vuestra vida, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. El mensaje es sencillo y poderoso. Si Dios cuida de las aves y de las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Confiar en Dios nos libera de la ansiedad y nos enseña a vivir cada día con gratitud y esperanza. Jesús termina el Sermón del Monte con una parábola muy clara. El que escucha sus palabras y las obedece es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias y los vientos, la casa permaneció firme. Pero el que escucha y no practica es como el que construyó sobre la arena: cuando llegó la tormenta, su casa cayó. La enseñanza es directa: la diferencia no está en escuchar, sino en obedecer. La verdadera seguridad no está en lo material, sino en vivir según la palabra de Dios. El Sermón del Monte no es solo un discurso hermoso. Es un mapa espiritual, un manual de vida, una invitación a experimentar el reino de Dios aquí y ahora. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Quizá tengas sueños, metas, proyectos, pero la pregunta más importante es: ¿tienen un fundamento sólido o se derrumbarán en la primera tormenta? Jesús terminó el Sermón del Monte con una parábola sencilla, pero profundamente desafiante: la historia de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, vinieron los ríos, pero la casa permaneció firme. Pero el que oye mis palabras y no las obedece es como el insensato que construyó sobre la arena. Cuando llegaron las tormentas, la casa se desplomó con gran ruina. La enseñanza es clara. Ambos hombres escucharon. Ambos construyeron.
Ambos enfrentaron tormentas. La diferencia no estuvo en la apariencia de sus casas, ni en la cantidad de esfuerzo. La diferencia estuvo en el fundamento. La roca simboliza obedecer la palabra de Dios, vivir según sus principios. La arena simboliza escuchar, pero no practicar, vivir según la comodidad o las apariencias. Y las tormentas representan las pruebas inevitables de la vida, problemas familiares, pérdidas, enfermedades, crisis económicas. Jesús no dijo si vienen las tormentas, sino cuando vengan. Es decir, todos seremos probados. La cuestión es, ¿nuestra fe resistirá o se derrumbará? Aplicación práctica. Construir sobre la roca significa perdonar aunque cueste, porque así lo enseñó Jesús. Significa amar a los enemigos, aunque parezca imposible. Significa vivir con integridad, aunque nadie nos esté mirando. Obedecer no siempre es lo más fácil, pero es lo único que garantiza firmeza cuando llega la tormenta. La verdadera seguridad no está en lo material, ni en lo que aparentamos, sino en una vida cimentada en Cristo. Jesús nos llama a vivir con un corazón humilde, a ser sal y luz, a perdonar, a confiar plenamente en Dios y a cimentar nuestra vida en la roca firme de su palabra. Hoy Jesús nos hace una invitación: no seas solo un oyente, sé un hacedor de su palabra. Pregúntate, ¿estoy construyendo mi vida sobre la roca de Cristo o sobre la arena de este mundo? Decide hoy obedecerle y cimentar tu vida en Él. Porque las tormentas llegarán, pero si tu fundamento es Cristo, tu vida permanecerá firme. Exacto, esta parábola con la que Jesús cierra el Sermón del Monte es una de las más poderosas porque resume todo lo anterior. No basta escuchar ni admirar las enseñanzas de Jesús, la clave está en ponerlas en práctica. El que obedece construye sobre la roca, que simboliza la fe firme y la obediencia a Dios. Su vida puede enfrentar tormentas, problemas, pruebas, dificultades, pero permanece en pie porque su fundamento es sólido. El que no obedece, aunque escuche, edifica sobre la arena. Parece más fácil, más rápido, más cómodo. Pero cuando llegan las dificultades, todo se derrumba porque no hay una base firme. La lección es clara: la vida cristiana no se mide solo en palabras o en escuchar predicaciones, sino en la obediencia diaria. La verdadera fortaleza y seguridad no dependen de lo que tenemos, sino de cómo vivimos conforme a la palabra de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que lo necesite y déjanos en los comentarios qué enseñanza del Sermón del Monte te ha impactado más. Recuerda, las palabras de Jesús no solo informan, transforman. Vive hoy como luz en el mundo y permite que su palabra sea la roca de tu vida. El poder transformador del Sermón del Monte. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mensaje más poderoso que Jesús compartió con la humanidad? Un mensaje tan profundo que, a pesar de haber sido pronunciado hace más de 2000 años, sigue iluminando vidas, sanando corazones y transformando destinos. Ese mensaje es el Sermón del Monte. Un discurso que no solo marcó la historia, sino que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una guía práctica para encontrar paz, felicidad verdadera y propósito. Quédate hasta el final, porque descubrirás enseñanzas que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video, porque juntos queremos llevar este mensaje de esperanza a más personas. Las bienaventuranzas, el camino a la verdadera felicidad. Jesús comienza con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Pero lo sorprendente es que no describe la felicidad como el mundo la entiende, riquezas, poder o reconocimiento. En lugar de eso, dice: bienaventurados los pobres en espíritu porque reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cada frase es un retrato del corazón humilde y confiado en Dios. Jesús redefine la felicidad: no depende de lo que tienes, sino de lo que eres delante de Dios. Jesús continúa diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dice podrían ser o intenten ser, sino que afirma que ya somos sal y luz. La sal preserva, da sabor, evita la corrupción. La luz ilumina, guía y revela el camino. Eso significa que nuestra vida tiene un propósito: ser influencia positiva en medio de un mundo que muchas veces vive en tinieblas. Jesús nos recuerda que nuestra fe no es para ocultarla, sino para reflejarla en nuestras palabras, acciones y actitudes.
Uno de los mensajes más revolucionarios del Sermón del Monte es el llamado a amar a los enemigos y perdonar de corazón. El mundo enseña a devolver mal por mal, ojo por ojo. Pero Jesús rompe ese ciclo de odio y nos dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Es el acto más poderoso que nos libera del rencor y nos hace semejantes a nuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos, experimentamos verdadera paz interior. Jesús también nos enseña cómo orar. No con palabras vacías ni buscando impresionar a los demás, sino con un corazón sincero. De allí surge el Padre Nuestro, una oración sencilla pero profunda que nos recuerda la dependencia de Dios cada día. Además, habla sobre la importancia de ayunar y dar a los necesitados sin buscar aplausos. El mensaje es claro, la vida espiritual no se trata de apariencias, sino de una relación íntima y genuina con Dios. Jesús toca un tema que aún hoy nos roba la paz, la preocupación. Él dice, no os afanéis por vuestra vida, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. El mensaje es sencillo y poderoso. Si Dios cuida de las aves y de las flores, cuanto más cuidará de nosotros. Confiar en Dios nos libera de la ansiedad y nos enseña a vivir cada día con gratitud y esperanza. Jesús termina el Sermón del Monte con una parábola muy clara. El que escucha sus palabras y las obedece es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias y los vientos, la casa permaneció firme. Pero el que escucha y no practica es como el que construyó sobre la arena, cuando llegó la tormenta, su casa cayó. La enseñanza es directa, la diferencia no está en escuchar, sino en obedecer. La verdadera seguridad no está en lo material, sino en vivir según la palabra de Dios. El Sermón del Monte no es solo un discurso hermoso. Es un mapa espiritual, un manual de vida, una invitación a experimentar el reino de Dios aquí y ahora. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Quizá tengas sueños, metas, proyectos, pero la pregunta más importante es, ¿tienen un fundamento sólido o se derrumbarán en la primera tormenta? Jesús terminó el Sermón del Monte con una parábola sencilla, pero profundamente desafiante, la historia de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Jesús dijo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, vinieron los ríos, pero la casa permaneció firme. Pero el que oye mis palabras y no las obedece es como el insensato que construyó sobre la arena. Cuando llegaron las tormentas, la casa se desplomó con gran ruina. La enseñanza es clara. Ambos hombres escucharon. Ambos construyeron. Ambos enfrentaron tormentas. La diferencia no estuvo en la apariencia de sus casas, ni en la cantidad de esfuerzo. La diferencia estuvo en el fundamento. La roca simboliza obedecer la palabra de Dios, vivir según sus principios. La arena simboliza escuchar, pero no practicar, vivir según la comodidad o las apariencias. Y las tormentas representan las pruebas inevitables de la vida, problemas familiares, pérdidas, enfermedades, crisis económicas. Jesús no dijo si vienen las tormentas, sino cuando vengan. Es decir, todos seremos probados. La cuestión es, ¿nuestra fe resistirá o se derrumbará? Aplicación práctica. Construir sobre la roca significa perdonar aunque cueste, porque así lo enseñó Jesús. Significa amar a los enemigos, aunque parezca imposible. Significa vivir con integridad, aunque nadie nos esté mirando. Obedecer no siempre es lo más fácil, pero es lo único que garantiza firmeza cuando llega la tormenta. La verdadera seguridad no está en lo material, ni en lo que aparentamos, sino en una vida cimentada en Cristo. Jesús nos llama a vivir con un corazón humilde, a ser sal y luz, a perdonar, a confiar plenamente en Dios y a cimentar nuestra vida en la roca firme de su palabra. Hoy Jesús nos hace una invitación, no seas solo un oyente, sé un hacedor de su palabra. Pregúntate, ¿estoy construyendo mi vida sobre la roca de Cristo o sobre la arena de este mundo? Decide hoy obedecerle y cimentar tu vida en Él. Porque las tormentas llegarán, pero si tu fundamento es Cristo, tu vida permanecerá firme. Exacto, esta parábola con la que Jesús cierra el Sermón del Monte es una de las más poderosas porque resume todo lo anterior. No basta escuchar ni admirar las enseñanzas de Jesús, la clave está en ponerlas en práctica. El que obedece construye sobre la roca, que simboliza la fe firme y la obediencia a Dios. Su vida puede enfrentar tormentas, problemas, pruebas, dificultades, pero permanece en pie porque su fundamento es sólido.
El que no obedece, aunque escuche, edifica sobre la arena. Parece más fácil, más rápido, más cómodo. Pero cuando llegan las dificultades, todo se derrumba porque no hay una base firme. La lección es clara, la vida cristiana no se mide solo en palabras o en escuchar predicaciones, sino en la obediencia diaria. La verdadera fortaleza y seguridad no dependen de lo que tenemos, sino de cómo vivimos conforme a la palabra de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que lo necesite y déjanos en los comentarios qué enseñanza del Sermón del Monte te ha impactado más. Recuerda, las palabras de Jesús no solo informan, transforman. Vive hoy como luz en el mundo y permite que su palabra sea la roca de tu vida. El poder transformador del Sermón del Monte. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mensaje más poderoso que Jesús compartió con la humanidad? Un mensaje tan profundo que, a pesar de haber sido pronunciado hace más de 2000 años, sigue iluminando vidas, sanando corazones y transformando destinos. Ese mensaje es el Sermón del Monte. Un discurso que no solo marcó la historia, sino que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una guía práctica para encontrar paz, felicidad verdadera y propósito. Quédate hasta el final, porque descubrirás enseñanzas que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video, porque juntos queremos llevar este mensaje de esperanza a más personas. Las bienaventuranzas, el camino a la verdadera felicidad. Jesús comienza con una serie de declaraciones conocidas como las bienaventuranzas. Pero lo sorprendente es que no describe la felicidad como el mundo la entiende, riquezas, poder o reconocimiento. En lugar de eso, dice: bienaventurados los pobres en espíritu porque reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Cada frase es un retrato del corazón humilde y confiado en Dios. Jesús redefine la felicidad, no depende de lo que tienes, sino de lo que eres delante de Dios. Jesús continúa diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dice podrían ser o intenten ser, sino que afirma que ya somos sal y luz. La sal preserva, da sabor, evita la corrupción. La luz ilumina, guía y revela el camino. Eso significa que nuestra vida tiene un propósito, ser influencia positiva en medio de un mundo que muchas veces vive en tinieblas. Jesús nos recuerda que nuestra fe no es para ocultarla, sino para reflejarla en nuestras palabras, acciones y actitudes. Uno de los mensajes más revolucionarios del Sermón del Monte es el llamado a amar a los enemigos y perdonar de corazón. El mundo enseña a devolver mal por mal, ojo por ojo. Pero Jesús rompe ese ciclo de odio y nos dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Es el acto más poderoso que nos libera del rencor y nos hace semejantes a nuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos, experimentamos verdadera paz interior. Jesús también nos enseña cómo orar. No con palabras vacías ni buscando impresionar a los demás, sino con un corazón sincero. De allí surge el Padre Nuestro, una oración sencilla pero profunda que nos recuerda la dependencia de Dios cada día. Además, habla sobre la importancia de ayunar y dar a los necesitados sin buscar aplausos. El mensaje es claro: la vida espiritual no se trata de apariencias, sino de una relación íntima y genuina con Dios. Jesús toca un tema que aún hoy nos roba la paz, la preocupación. Él dice: no os afanéis por vuestra vida, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. El mensaje es sencillo y poderoso. Si Dios cuida de las aves y de las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Confiar en Dios nos libera de la ansiedad y nos enseña a vivir cada día con gratitud y esperanza. Jesús termina el Sermón del Monte con una parábola muy clara. El que escucha sus palabras y las obedece es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las lluvias y los vientos, la casa permaneció firme. Pero el que escucha y no practica es como el que construyó sobre la arena. Cuando llegó la tormenta, su casa cayó. La enseñanza es directa, la diferencia no está en escuchar, sino en obedecer. La verdadera seguridad no está en lo material, sino en vivir según la palabra de Dios. El Sermón del Monte no es solo un discurso hermoso. Es un mapa espiritual, un manual de vida, una invitación a experimentar el reino de Dios aquí y ahora. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida?
Quizá tengas sueños, metas, proyectos, pero la pregunta más importante es, ¿tienen un fundamento sólido o se derrumbarán en la primera tormenta? Jesús terminó el Sermón del Monte con una parábola sencilla, pero profundamente desafiante, la historia de dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Jesús dijo: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, vinieron los ríos, pero la casa permaneció firme. Pero el que oye mis palabras y no las obedece es como el insensato que construyó sobre la arena. Cuando llegaron las tormentas, la casa se desplomó con gran ruina. La enseñanza es clara. Ambos hombres escucharon. Ambos construyeron. Ambos enfrentaron tormentas. La diferencia no estuvo en la apariencia de sus casas, ni en la cantidad de esfuerzo. La diferencia estuvo en el fundamento. La roca simboliza obedecer la palabra de Dios, vivir según sus principios. La arena simboliza escuchar, pero no practicar, vivir según la comodidad o las apariencias. Y las tormentas representan las pruebas inevitables de la vida, problemas familiares, pérdidas, enfermedades, crisis económicas. Jesús no dijo si vienen las tormentas, sino cuando vengan. Es decir, todos seremos probados. La cuestión es, ¿nuestra fe resistirá o se derrumbará? Aplicación práctica. Construir sobre la roca significa perdonar aunque cueste, porque así lo enseñó Jesús. Significa amar a los enemigos, aunque parezca imposible. Significa vivir con integridad, aunque nadie nos esté mirando. Obedecer no siempre es lo más fácil, pero es lo único que garantiza firmeza cuando llega la tormenta. La verdadera seguridad no está en lo material, ni en lo que aparentamos, sino en una vida cimentada en Cristo. Jesús nos llama a vivir con un corazón humilde, a ser sal y luz, a perdonar, a confiar plenamente en Dios y a cimentar nuestra vida en la roca firme de su palabra. Hoy Jesús nos hace una invitación: no seas solo un oyente, sé un hacedor de su palabra. Pregúntate, ¿estoy construyendo mi vida sobre la roca de Cristo o sobre la arena de este mundo? Decide hoy obedecerle y cimentar tu vida en Él. Porque las tormentas llegarán, pero si tu fundamento es Cristo, tu vida permanecerá firme. Exacto, esta parábola con la que Jesús cierra el Sermón del Monte es una de las más poderosas porque resume todo lo anterior. No basta escuchar ni admirar las enseñanzas de Jesús, la clave está en ponerlas en práctica. El que obedece construye sobre la roca, que simboliza la fe firme y la obediencia a Dios. Su vida puede enfrentar tormentas, problemas, pruebas, dificultades, pero permanece en pie porque su fundamento es sólido. El que no obedece, aunque escuche, edifica sobre la arena. Parece más fácil, más rápido, más cómodo. Pero cuando llegan las dificultades, todo se derrumba porque no hay una base firme. La lección es clara: la vida cristiana no se mide solo en palabras o en escuchar predicaciones, sino en la obediencia diaria. La verdadera fortaleza y seguridad no dependen de lo que tenemos, sino de cómo vivimos conforme a la palabra de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que lo necesite y déjanos en los comentarios qué enseñanza del Sermón del Monte te ha impactado más. Recuerda, las palabras de Jesús no solo informan, transforman. Vive hoy como luz en el mundo y permite que su palabra sea la roca de tu vida.